¿Qué tal, comunidad Incudeso? Les saluda Omar Espinosa de Libreta Negra MX en una entrega más de los garabatos en la libreta, aquí en la dosis diaria. Y en esta ocasión vamos a platicar de un tema controversial de esta misma semana que se debe a la historia de la Ciudad de México. Se trata de la controversia histórica de la fundación de México Tenochtitlan, esta gran urbe prehispánica que era capital del dominio mexica de gran parte de la extensión territorial actual de México. Y pues bueno, esto se debe a que el gobierno actual ha conmemorado el 13 de mayo de 1321 como la fecha de fundación oficial de esta ciudad prehispánica, y por lo tanto la Ciudad de México pues cargaría sobre su asfalto más de 700 años de historia. Sin embargo, aquí hay diferentes opiniones al respecto, debido a que los especialistas, los grandes historiadores, antropólogos y arqueólogos que han trabajado muchísimo el tema de la historia de la Cuenca de México y evidentemente de la cultura mexica, pues no están conformes con que esta sea la fecha en que se funda esta gran ciudad y por lo tanto el antecedente directo de la gran Ciudad de México actual. Y toda esta discusión tiene al menos dos ramificaciones. Por un lado, hay una controversia de las fechas, debido a que las fuentes históricas, los registros que sí se tienen escritos por parte principalmente de los cronistas españoles, refieren una fecha de 1325 como inicio de la Ciudad de México Tenochtitlan. Aunque debemos de aclarar que arqueológicamente la ciudad tiene otras ocupaciones más antiguas, también de los mexica, pero de algunos otros grupos culturales que ya se encontraban en la Cuenca de México, como Culhuacán y Azcapotzalco, y por otro lado también de épocas mucho más antiguas. Incluso habría que considerar también otros debates respecto a las propias fuentes históricas que se analizan, puesto que en un conversatorio que se hizo en septiembre de 2019 con varios historiadores, con varios antropólogos y arqueólogos, pues determinaron que en realidad la fecha de 1325 como año en que se funda México Tenochtitlan también está en debate, puesto que hay algunos documentos que determinan que no es 1325, sino que a lo mejor pudo haber sido 1324, 1323 o incluso posteriormente 1363, 1364. Hay diferentes interpretaciones respecto a este tema y eso tiene sentido, dado que si recordamos justamente la historia mexica, pues este pueblo tuvo una migración desde el norte de México y estuvo asentándose en diferentes regiones del país hasta llegar a la Cuenca de México, e incluso ya estando en la Cuenca de México se estuvieron moviendo en los diferentes territorios que le dejaban el señorío de Azcapotzalco, puesto que pues era el gran pueblo que dominaba esta región en ese momento, antes de que los mexicas tuvieran el apogeo y la fuerza militar que posteriormente serían. Entonces ahí tenemos una discrepancia en diferentes momentos, y además hay que recordar que durante la gestión de Tlatoani Izcoatl se manda a reescribir la crónica mexica con una perspectiva histórica totalmente nueva, justamente para justificar el poder político que se tenía por ahí de 1430. Entonces hay una propia autoidentificación histórica por parte de la comunidad mexica. La segunda ramificación que vamos a tener de esta controversia histórica se trata justamente del uso político de la historia, debido a que esto ya había sido anunciado por parte de este gobierno
como que el 2021 sería un año de grandes celebraciones históricas. En 2021 se ajustan varios centenarios de años de fechas clave para la historia de México. Primero, este ajuste que se realiza como la fundación de México Tenochtitlan en 1321, que entonces llevaría a la celebración de los 700 años de la gran Ciudad de México. Por otro lado, justamente la caída misma de la ciudad prehispánica a manos de los españoles y sus aliados indígenas en 1521 y también la consumación de la independencia en 1821. Entonces tenemos tres eventos principales en donde se está oscilando justamente la celebración de este año histórico con diferentes momentos y la acumulación de toda esta tradición histórica y de la memoria cultural del país. Sin embargo, otra vez hay una controversia, hay una discusión respecto a qué papel juega la historia en esta celebración que tiene un corte un tanto más político, y las reacciones no se han dejado esperar. Justamente en redes sociales hemos visto toda la semana una gran discusión respecto a pues una fecha sobre otra, que los especialistas pues están coincidiendo en que 1325 es la fecha oficial y por lo tanto se está celebrando 4 años antes estos 700 años de la Ciudad de México y evidentemente la fundación del antecedente actual, México Tenochtitlan, y pues que en realidad no es tan necesario estar celebrando estas fechas, sino que a lo mejor se debería de impulsar y apoyar más la estructura del sector cultural que pues se está cayendo a pedazos, hay que decirlo con todas sus letras, y en lugar de hacer los gastos justamente del fiestón loco, pues que se debería de determinar una mejor investigación y detallar todos estos puntos para generar un corpus histórico mucho más concreto y pues en realidad que se genere una discusión pública respecto a estos temas, lo cual es bastante necesario, y también retomemos la situación de que estamos hablando de una historia muy centralizada, puesto que estamos conmemorando la situación de la cultura mexica en la Cuenca de México. Sin embargo, hubo desarrollos paralelos en el mismo momento y por otro lado también desarrollos que incluso después de el proceso de conquista de México Tenochtitlan, pues continuaron y que hubo una resistencia mucho más dura y también mucho más larga, que nos habla de procesos de resistencia en el norte del país y también en la gran península del Mayab. Y bueno, toda esta situación ha generado muchísimas críticas porque finalmente hubo un evento público en el Museo y Sitio Arqueológico de Templo Mayor, donde el presidente y diversas figuras del gabinete de gobierno estuvieron celebrando y mencionando algunos discursos pues de esta importancia histórica fundacional para la Ciudad de México. Pero no va a quedar ahí el tema, definitivamente se ha generado una discusión abierta, no solamente en redes, sino diversos especialistas han estado involucrando, diciendo distintos puntos de vista, y hay que estar muy pendientes a esto porque finalmente que se discuta la historia es importante para la sociedad, es importante para la concepción cultural que tenemos los mexicanos, y nuevamente no dejemos simplemente dejar estos detalles en el centro, sino también integrar a los diferentes discursos y desarrollos históricos y sociales que existen en otras regiones. Y definitivamente eso tampoco va a ser un tema que se quede aquí en este mes, porque todavía faltan las otras conmemoraciones, las otras celebraciones de los otros eventos históricos que se planean en este año marco de celebración histórico en México. Entonces estaremos bastante pendientes, y hasta aquí dejamos estos garabatos en la libreta, bastante históricos. Es un tema que da muchísimo más y quizás solo el tiempo nos dirá cuál es el verdadero valor de este año marco en México.
Entonces, bueno, estén pendientes a nuestras redes porque seguramente vamos a seguir platicando de esto, y en Incudeso Radio pues también vamos a estar platicando con nuestros compañeros, colegas y amistades de La Dosis Diaria. No olviden seguir a Libreta Negra MX en todas las redes, estamos en Facebook, Twitter y evidentemente generamos contenidos, estén muy pendientes en YouTube, Spotify, iVoox e Himalaya. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos aquí la próxima semana en La Dosis Diaria de Incudeso Radio.